Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Estrés, el podcast. Por aquí el psicólogo Leandro Andara, quien les estará acompañando en esta reflexión. Pero ojo, hoy no estoy solo. Así es. Hola, soy Ariana Olmos, como ustedes ya saben, soy psicóloga social de confianza, pero sí, Leandro, hoy tenemos una invitada muy especial porque nuestra querida Andreina Terán se sienta con nosotros hoy para poder conversar sobre un tema que traemos muy importante. Andreina, bienvenida a tu casa porque no eres una invitada. Tú eres parte de Sin Estrés porque puedo decir con plena confianza que tú eres la mamá de Sin Estrés. Así que bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio, en este lugar a través de las plataformas digitales y por hacer crecer el bebé. Ya el bebé es adolescente, ya está en la rebeldía, ahora en podcast, en radio y muchísimo más. Y gracias a ustedes y por supuesto bienvenida Ariana y a todo el equipo. Por supuesto que sí, nosotros agradeciendo que tú estés allí del otro lado de la pantalla acompañándonos. Tenemos a muchas personas que agradecer desde todas partes del mundo, desde Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Europa, España, que nos han venido siguiendo desde el podcast. De verdad, muchísimas gracias. Y si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y puedas darle a la campanita para que puedas llegarte las notificaciones, y si puedes compartir este video nos haría muchísimo bien. Hoy vamos a conversar con un tema, o vamos a iniciar con un tema verdaderamente importante, porque Andreina no solamente es una invitada, es una persona que realmente ha tenido una trayectoria muy especial, ingeniero en computación, periodista y con un programa de mucha trayectoria en nuestro estado, En Contacto. Y el tema de hoy precisamente se llama En Contacto con la Inteligencia Emocional. Son 15 años ya del programa, casi 16, y es la ventana directa para estar en contacto con la sociedad, tanto ser enlace y también nutrirnos, porque si este podcast es importante, es que ustedes como psicólogo, Andreina como periodista, igual somos humanos, igual somos personas, y a la hora de aplicar la inteligencia emocional en nuestras vidas, uno dice, wow, por lo que pasamos todos de manera igualitaria. Mira, y es muy importante porque lo conversábamos hace rato antes de que se encendieran las cámaras, que la inteligencia emocional no es algo que se aprende en el colegio, pero que definitivamente determina cómo nos vamos a comportar frente al mundo y cómo desarrollamos nuestra personalidad. Y conocer distintas perspectivas realmente es algo fundamental porque, como lo estábamos diciendo, a nivel clínico, a nivel social y a nivel de periodismo, de la intervención directa con Andreina, creo que este podcast va a ser muy, pero muy bueno. Interesante, y más que pantallas, porque lo vivimos en estos momentos. Generar contenidos, realizar todas las cosas, sino aprovechar estas herramientas que nos enriquecen y no sabemos en qué momento tú estás atravesando una situación difícil y vamos a aprovechar este momento para justamente compartir experiencia y que justamente podemos salir de los momentos más aleccionadores sin estrés. Por supuesto que sí, pero a mí sí me gustaría hacer una breve reseña de cómo fue que tú te convertiste en la madre de Sin Estrés, porque recuerdo por allá en el año 2012 que nos estábamos tomando un cafecito y dijimos, ¿qué vamos a hacer con la existencia, con la vida? Y tú planteaste, no, vamos a hacer algo desde el periodismo, desde la psicología, y así nació Sin Estrés. Y lo importante de las relaciones sanas, porque el vaivén del mundo, vamos y venimos, y nosotros nos conocemos hace muchos años y ni siquiera lo vamos a nombrar. Hace muchos años. Y justamente en ese café dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ya este bebé tiene 12 años y sobre todo, más que números, más que nombre, más que impacto, más que gracias a todos los aliados publicitarios, es el impacto que tiene de transformación en una persona. Y uno decir, wow, este breve suspiro terrenal, este paso tan breve que tenemos por este terruño, tenemos que aprovecharlo al máximo para ayudar a los demás. Y gracias por esa oportunidad, Leandro. No, por supuesto que sí. Y agradecer a todas las personas que nos escriben sus mensajes comentándonos acerca de ese interés que tienen por la inteligencia emocional. Vamos a poner el tema sobre el tapete. La inteligencia emocional, una habilidad social que vamos a ir desarrollando progresivamente, que nos deberían enseñar nuestros padres, pero que no logramos desarrollarla posiblemente en la infancia, posiblemente en la adolescencia, pero que en nuestra adultez todavía tenemos esa oportunidad de poder desarrollar la inteligencia emocional. Mira, yo recuerdo que una vez estaba dando una jornada de formación de inteligencia emocional.
una persona me decía, ay, pero es que eso suena muy complejo. Yo le digo, no, realmente no es complejo, es simplemente tú desarrollar esa capacidad de reconocer, comprender y también regular tus propias emociones y las emociones de los demás. Entonces las personas dicen, no, pero es que con la palabra inteligencia, claro, porque uno debe ser inteligente a nivel emocional para tú poder relacionarte de forma sana. Y es triste porque hay tanto desconocimiento de este tema, pero impacta tanto tener una muy buena inteligencia emocional en cuanto a nuestras relaciones y nuestro trabajo y en absolutamente todo en la vida, que por eso es que nosotros traemos este tema hoy, para que las personas lo vean no desde una forma compleja, sino realmente desde lo humano y lo cercano. Andreina, hay algo muy interesante porque tú estás constantemente en contacto con las comunidades todos los días, mensajes, conversaciones con personas que tienen precisamente esta dificultad, nosotros mismos dentro del medio, nosotros mismos como padres, como profesionales en el día a día, pero esa ventana que tú abres donde escuchas a tantísimas personas hablando precisamente desde aquel desespero, desde aquel estrés, desde aquella angustia, desde esa inteligencia emocional nula. Y que además uno puede ser hasta un catalizador para todas esas emociones. Y como lo decía Ari, justamente el rol protagónico de los profesionales, porque sería muy hipócrita hablar de inteligencia emocional si yo arrastro traumas desde mi infancia y yo misma soy la todera, pues. Entonces yo soy psicólogo, yo soy periodista, yo soy ingeniero, soy mamá y yo me autoevalúo. No, no, no. Para eso está la postura de los profesionales, de los especialistas, porque a la hora de nosotros en este momento estar ante las cámaras, ante algún medio de comunicación, en Decibel de lunes a viernes a las 6 de la mañana, todos los días a las 6 de la mañana es un trabajo, no se crea. Claro. Entonces, yo tengo que buscar las vías para yo tener emociones sanas, manejarlas con inteligencia, porque voy a ser instrumento para que otros también las tengan. No, pero si supieras que a nosotros como psicólogos, por ejemplo, ¿cuántas veces no me han dicho que yo quiero, no sé, decir algo? Ay, eso que eres psicólogo. Porque Sí. tú no puedes reaccionar así porque tú eres psicólogo. Eso a nosotros no nos saca del paquete de que también tenemos emociones. O Ey, sea, yo era un chicherito. Yo no sé si tú te recuerdas mecha que... corta. No, no, yo era mecha corta. Yo era mecha corta. ¿Eras? No, No, era. Mira, es que es impresionante porque precisamente si hay algo que yo creo que me caracteriza es precisamente ese proceso de haber aprendido inteligencia emocional. Por eso lo decía, no lo aprendemos en la infancia, no lo aprendemos en la adolescencia, pero tenemos la oportunidad en la adultez como con más raciocinio, como mayor. Y recuerdo mucho, había una frase que yo recuerdo mucho, una anécdota, cuando comenzamos Sin Estrés precisamente, ¿no? Era un programa bastante visto aquí en la ciudad y yo iba en el carro y iba a gritar, vale, apúrese, apúrese! Y entonces me mira un señor y me dice, oye, el psicólogo sin Sí, estrés, sí, sí. o sea, el psicólogo Qué sin inteligencia vergüenza. emocional. No, pero es que es interesantísimo porque hablando de esto mismo, de que muchas veces queremos enseñar o queremos hablar de eso, pero hay que ver una revisión interna, hay que ver una Exacto. revisión. Para mí eso fue un llamado de atención y yo agradezco tanto que esa persona me haya dicho en ese momento esa palabra. Y que no estamos exentos o no estamos en una cajita de cristal que no podamos cometer todavía en estos momentos. Claro, uno ya lo evalúa, ya analiza cuáles son los elementos, pero la inteligencia emocional no es un diplomado y aquí está la toga, el birrete. No, señoras y señores, eso es cada día, todo el tiempo, porque cada proceso te enseña de manera cruda o no, y tú tienes que hacer también esa revisión interna de hacia dónde vamos, de cómo lo estoy logrando, porque todo es finito, Leandro, todo es finito, Ari, y nosotros tenemos que aprovechar cada segundo, cada momento, como si fuese el último. Por eso hoy estamos aquí sin estrés con todos ustedes, recordando esa frase como siempre, vive sin estrés. Mira, y hablando de eso que están diciendo, porque es que las personas creen que tener inteligencia emocional es, bueno, ya dejar de sentir y ya no, es simplemente aprender a escuchar las emociones y saber y entender que ellas no nos pueden manejar. Y eso es otra cosa, porque las personas dicen, no, pero es que yo no sé manejar mis emociones. Primero que nada, no es un control remoto, no es un volante para que tú lo estés manejando, pero sí es muy importante que las personas entiendan que esto no es algo que se aprende de ya para allá. Esto es algo que día a día, como lo está diciendo Andreina, se va desarrollando. Vamos desarrollando esa habilidad social de la inteligencia emocional para así poder defendernos en el día a día como debe ser. Sin gritos, sin... A ver, como lo dice Leandro, uno hay veces que sí
se le flotan las cotufas a uno, pero es completamente normal. Sin embargo, normalizarlo no está bien. No, por supuesto. Allí es donde está el punto diferenciador. Y sobre todo en un entorno que no es una tacita de oro y uno no va a estar exento de eso porque, como lo decía Leandro, a veces uno está en algún momento difícil y cómo manejar y está tu entorno, no, pero es que Andreina, pero que es periodista, pero es que no se comunica bien, pero es que ella se ve muy linda en cámara. Ya va. Para eso hay que tener todo mesura, control en cada uno de los espacios y que no sea el término de inteligencia emocional, algo que está de moda o algo que se ve bonito en las redes sociales, Ari. Porque de eso nosotros tenemos que también tomar el caso de Robin Williams, el actor de Patch Adams, que creó un trabajo increíble con los doctores de hospital, los payasos de hospital, y él se suicidó. Correcto. Entonces, no podemos enmascarar o normalizar el anular los sentimientos, Correcto. sino saber conducirlos. Sí, aquí cuando hablamos de inteligencia emocional, sí es interesante hablar de lo que es la inteligencia intelectual, en la que se refiere al intelecto, y la inteligencia que se refiere a las emociones. Esa inteligencia intelectual es con la que nosotros nacemos, tenemos un coeficiente intelectual, esa no va a variar a lo largo del tiempo. Con esa nacemos, con esa nos desarrollamos, con eso vamos a desarrollar nuestros procesos a nivel cognitivo. Pero luego ahí viene la otra parte, que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman, que es uno de los pioneros del desarrollo de la inteligencia emocional en sus investigaciones, demuestra de que los seres humanos tenemos la capacidad de poder empatizar con las demás personas, identificando y reconociendo desde la cognición social las emociones que está experimentando una persona para poderla comprender y poderla entender. Pero es que además también identificar mis emociones propias, lo que yo estoy sintiendo, va a ser fundamental para poderlo gestionar. Y de esa forma poder tener relaciones interpersonales mucho más sólidas, mucho más eficientes, de tal forma que pueda mejorar mi salud mental y mi bienestar psicosocial. Lo digo esto no como teoría, sonó así como un poquito de cátedra, pero... No, uno aprende algo nuevo cada día, está pero bien. en ese sentido es bien interesante porque a veces escuchar ese término tan largo, inteligencia emocional, como que son muchas palabras y realmente tiene que ver con lo que tú estás sintiendo. La ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la alegría. Y es el reconocimiento. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la emoción que tú tienes en este momento? Yo tengo alegría. ¿Tienes alegría? Mucha alegría, Leandro, porque poder hablar en estos momentos de esos temas tan importantes y me fui de inmediato a intensamente de cómo desnudarlo a través del séptimo arte de una película, que por cierto se viene al Festival de Cine para Trujillo. Desnudarlo de esa manera tan especial y poder aprender nosotros como adultos viendo las películas con los bebés y yo creo que aprendimos más nosotros que los niños Sí, por supuesto, en la claro, película, claro, no sé, bueno, pero claro. ahorita va todavía chiquitica, nosotros no tanto, lleno de juventud. Entonces, eso es la emoción que tengo de poder brindar instrumentos, elementos con esa inteligencia emocional de la sociedad en Venezuela que ha aprendido capítulos tan interesantes Claro. de transformación, de crecimiento, pero sobre todo saber aislar lo que nos hace daño, lo que sabemos que no podemos controlar, pero le damos la vuelta a la tortilla. Nosotros los venezolanos, vale digamos, la acotación, somos personas que por lo general nos tomamos todo como con chalequeo, como con alegría, pero detrás de eso hay capas y capas y máscaras que esconden muchísimas cosas. Y es importante porque uno escucha comúnmente a la mamá decir, me voy a ir de la casa, ustedes se van a dar cuenta, cuando yo me vaya, ahí es donde van a ver lo bueno. Y no nos damos cuenta de que precisamente mamá le hace falta inteligencia emocional. O cuando el hijo se le dice, mire, llene la jarra, no, yo no voy a ir ahorita y tal, y no tiene la capacidad de poderle decir a la mamá. Es decir, si hay un choque dentro de nuestras familias. Y sobre todo que van a ser espejo para ellos. Sí, totalmente. Esa huella imborrable de lo que le digas a tu hijo, es que por tu culpa me voy de la casa en este momento. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Y era el gran Marco Antonio Solís. Sí. Sí, yo creo que ahí es donde entra el error de que las personas solo creen que, como tú lo estás diciendo, ven muchas letras, muchas palabras y creen que es algo súper complicado y no es así, porque realmente si nos ponemos a pensar o ponemos las cartas sobre la mesa, nos damos cuenta que este tema influye en nuestras emociones, en cómo nos vinculamos, en si repetimos o no esas dinámicas familiares de que, bueno, es que mi mamá a mí me decía que se iba a ir de la casa porque no sé qué, y resulta que yo cuando sea mamá también voy a aplicar la misma. Entonces es allí
donde nos damos cuenta que de una u otra forma esto influye en absolutamente todo, en el autoestima, en cómo nos comunicamos con las personas, y esto es algo tan importante porque ¿dónde está la parte de romper esos patrones? Porque venimos, a lo mejor hay mucha gente que viene de una familia donde no se validan las emociones, que es lo que estaba comentando André hace poco, que no se validan las emociones o que minimizan las emociones. Obviamente, si se repiten esos patrones, no va a haber un cambio positivo. Y allí no solo va a estar afectada la persona, sino todo el entorno en general. Y la sociedad en pleno, porque es que estamos en un momento, Leandro y Ari, que hay tanta información, tanta inteligencia artificial, pero ni siquiera sabemos manejar la inteligencia emocional real del pellizquito, de la que estamos viviendo día a día. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a robotizar. Me voy a anular por completo, me mecanizo y me anulo en mi esencia de ser humano. Entonces, conocimiento no es conciencia y por eso tenemos que aprovechar al máximo todas estas herramientas. André, a mí Doble me A, gustaría, sí, sí, oye, A la la dos. doble A. André, a mí me gustaría conversar con la audiencia con respecto a este trabajo de investigación que has hecho en el periodismo, de poder describir cómo es ese comportamiento de las personas en el día a día, donde expresan tanto malestar, tanto sufrimiento, angustia, estrés, etcétera, etcétera. Porque describiendo desde allí podemos partir para poder comprender mejor el tema de la inteligencia emocional. Bueno, hay momentos que a veces se contiene la gente, la sociedad. Estamos viviendo un momento de contención. Pero cuando emerge la cantidad de emociones o deseos del colectivo a través de cualquier plataforma, eso no se puede detener. Entonces, tienes algunos mecanismos y si no, los evades, enmascaras, creas capas, pero en algún momento eso va a surgir y eso va a exteriorizarse de una manera con un impacto total. Entonces, el canal directo de comunicación a través de los medios, a través de las plataformas, ahora a través de los reels, la gente pregunta, bueno, pero es que la radio, pero es que los podcasts, pero es que la televisión. A través de cualquier medio de expresión, inclusive que tú puedas tener al frente a otra persona, ese es el canal directo para canalizar las emociones. Entonces, yo escuchaba a Ari, escuchaba a Leandro justamente de esta terminología, pero si nos costó tanto de pasar aquellos teléfonos tan complicados y ahora es una pantallita y tanta tecnología, pero nos adaptamos porque nos gusta, ¿cómo no vamos a emocionarnos con aplicar la inteligencia emocional? Es decir, si yo grito, si yo elevo la voz, si yo no dejo hablar a Ari o si atropello a Leandro, porque es mi día a día, es mi sello en este plano terrenal. Entonces hay que aplicar la inteligencia emocional con conocimiento, con conciencia, aprovechando todas las herramientas. Sí, hay un autor muy reconocido, Albert Bandura, que él habla precisamente de ese aprendizaje que nosotros vamos obteniendo a través de la observación y que después se va repitiendo a lo largo de nuestra vida, y cómo en nuestra familia precisamente hay uno de los factores que influye mucho en la falta de inteligencia emocional. Los gritos, las peleas, familias que tienen hermanos, que no te pongas mi media, o sea, son cosas muy comunes que parecen a veces efímeras, pero no lo son. Es decir, porque mamá viene de un constructo de crianza en donde lo va a pasar a la siguiente generación. La siguiente generación lo acepta y entonces cuando llega a la casa entiende, con razón mi mamá me gritaba, porque ustedes tienen que hacer caso, ¿qué tal? Y esto, ta, ta. Y entonces aquí hablamos de patrones generacionales sin inteligencia emocional. Pero la buena noticia es que ese patrón se puede romper. Pero no esperar una crisis, no esperar llegar al caos, sino hay que buscar herramientas, Leandro. Bueno, ustedes en consulta ya lo saben, pero no esperar llegar a ese momento de trauma, de choque, sino cultivarlos desde los niños, desde la adolescencia, una etapa que adolecen, pero no esperar al caos, Leandro. Yo creo que ahí está la clave. Arrancar desde el primer paso para seguir creciendo juntos. Sí, totalmente. Y en este sentido vienen las familias arrastrando cargas generacionales, heridas que van pasándose de generación en generación. Cuando tú nos veas y tú digas, bueno, pero parece ser que yo no identifico mi emoción. Entonces, el primer ejercicio es ese. ¿Cuál es la emoción que me está dominando? Y desde allí partir, ¿qué puedo hacer con la emoción? Porque el problema no es la emoción. Es decir, yo puedo experimentar molestia y desde mi molestia legitimar mi derecho de poder reclamar algo que yo estoy reclamando. Ahora bien,
eso no te da derecho a ti a insultar, a ofender, a decir cosas crueles, a dañar a las personas, Atropellar. atropellar a las personas. No, no. Cuando tú comienzas a practicar la inteligencia emocional, entonces comienzas a darte cuenta que tú puedes validar lo que tú estás sintiendo, gestionar aquello que tú estás sintiendo incluso, André. Allí para mí algo muy especial que yo le digo a las personas, por ejemplo, yo le digo, en este momento estoy molesto. Me dice, no, pero no estás gritando, pero es que yo estoy molesto, o sea, no tengo porque aprendí, Exacto. A gestionar tus emociones. porque no tengo, o sea, el hecho de que yo tenga una emoción no quiere decir que la otra persona se la tiene que comer. Leandro, hay algo que me hace eco, Yari, y yo digo, ¿cómo hablamos de inteligencia emocional en esta nueva generación que le dicen a los chamos, generación de cristal? Y yo creo que somos nosotros de estos 25 años, mentira, de 40 y más. Y no dicen buenos días, no dicen buenas tardes, o sea, no están los modales básicos o no sé si es el sistema cultural que tenemos, pero ni buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana, eso ya no existe, ese código se está desdibujando. Entonces, ¿cómo hablo de inteligencia emocional en un contexto que llego, hay una barrera, no la rompo, por lo menos con esta modalidad, pero llego de inmediato? O con otras terminologías de las que utilizan ahora los chamos. Recuerden ustedes todos los programas que han hecho, también tan importantes esos temas. ¿Cómo hacer en estos tiempos? Sí, ahí es bien interesante dos aspectos fundamentales. El primero, el que podamos ver los modelos de comunicación que existen dentro de casa. Entonces, ustedes van a ver en qué modelo se han venido desarrollando dentro de la casa. ¿Cuál es el modelo que utilizamos? Si utilizamos un modelo agresivo, si preferimos callar las cosas, lo que pensamos, lo que sentimos, o somos más participativos dentro de la casa. Esos modelos nos van a dar a nosotros la idea de cómo estamos desarrollando o gestionando nuestras emociones. Eso sería lo primero. Y lo segundo es la voluntad que tienen las personas para poder instruirse, poder responsabilizarse de su salud mental. Aquí todavía, de verdad, nosotros tenemos el tabú de que el psicólogo es para los locos, de que el psiquiatra es para los que están todavía es peor. Pero si ese psicólogo está más loco que yo. Y exactamente, entonces Eso es normal, hablan eso es hablan de normal. eso. Entonces, si yo no me responsabilizo de lo que yo estoy haciendo, mire, y yo lo digo por testimonio personal, parte de mi crecimiento tiene que ver porque en algún momento de mi vida tomé la decisión de decir, hasta aquí yo me dejo arrastrar por las emociones. A partir de aquí yo comienzo a pedir perdón y no puedo hacer borrón ni cuenta nueva, pero comienzo a hacer las cosas diferentes. Y te sientes libre. Feliz totalmente. O sea, si hay algo que yo me siento, es muy feliz y yo miro hacia atrás para mirar los errores y digo, wow, qué diferente es aquel Leandro al Leandro que vive el día de hoy. Porque ha sido un proceso de transformación desde la inteligencia emocional. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo me hice responsable de mis actitudes, me hice responsable de lo que soy, me hice responsable de lo que voy a decir. Porque en eso consiste, quizás evaluamos nuestros patrones de crianza. Ok, perfecto, nuestros patrones de crianza fueron eso porque mamá y papá, esas eran las herramientas que tenían. Condiciona, pero no determina. No determina, porque posteriormente viene la adultez y con la adultez viene la madurez, la capacidad de decisiones, la toma de decisiones y tú eres el que decide si realmente vas a hacer las cosas de la misma forma como te la enseñaron o vas a tomar la decisión definitivamente de cambiar. Mira, y qué bonito que dices que de tomar esa responsabilidad en las manos de uno mismo, porque hay muchas personas, y yo sé que las personas que nos están viendo, alguien ha escuchado en algún momento decir, ay, pero es que yo soy así. Y las personas colocan esa excusa para no cambiar. Entonces ahí se puede evidenciar la falta de inteligencia emocional que existe, porque si tú no tomas la responsabilidad de mejorar, porque no es cambiar, es mejorar. Estamos en un momento donde todo el mundo dice, no, es que yo estoy buscando mi mejor versión. Y la gente se burla muchas veces de eso, pero es que realmente uno debe ir siempre buscando su mejor versión. Y en esto entra la inteligencia emocional, en tomar esa responsabilidad con nuestras manos y decir, ok, hay actitudes que yo tengo que cambiar, pero lastimosamente hay muchas personas que van por la vida con muy poca inteligencia emocional, dañando a otros por el simple hecho de que ellos son así. Entonces es bastante triste y hay otra cosa también que estuve leyendo que decía que las personas con poca inteligencia emocional siempre andan culpando a los demás. Y creo que Leandro una vez nos dijo en clase que las personas critican desde sus propios errores.
y obviamente uno como es psicólogo tal vez uno lo identifica, pero las otras personas no. Y ahora yo escucho a alguien decir, no, pero es que fulanito de tal, él grita mucho, él no sé qué, pero realmente estás hablando de ti mismo. Correctamente. Andreina, hay un tema a nivel social. Y es que quedé así como en shock cuando decía, cuando Leandro me dio clase. Y tener estas dos posturas desde el aspecto clínico, obviamente Ari, que fue tu estudiante y ya es psicólogo social, y tú como profesor, uno dice, wow, en este caminar, qué increíble que nosotros lo vemos de esa forma. Es decir, señalamos con el dedo índice, siempre lo hemos dicho y lo decían aquellos años de semestre, cuando tú señalas con el dedo índice, los otros tres están apuntando hacia ti y tú no lo ves. Entonces, ¿es inteligencia emocional o es aprender a los golpes? Es decir, vas creciendo, vas haciéndolo consciente. ¿Es inteligencia emocional para el otro, para el entorno o para tener tu bienestar? Ahí es donde viene la gran pregunta para evaluar y avanzar. Pero quiero dejar claro que yo soy el profesor culo, ¿ya? ¿Qué significa eso, profesor Culo? El profesor cool quiere decir que yo soy el profesor que enseña. ¿Qué pasa, Andreina? No, pero ella quedó así como bien fichada de esa clase. Y dije, no, pero es que ahí me sentí como vieja, ¿sabes? Sí. Cuando él me dio clase, dije, wow, Él me dio clase el año la pasado. generación Z. Oye, hace casi 2 años. No. Te quería poner sobre la mesa el tema de la convivencia social, el tema del movimiento social, todo lo que nosotros vivimos en nuestro país. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional, Andreina? Tú que estás tan de lleno y tan en contacto con esas comunidades, con esas personas, ¿cómo manejar en este momento la inteligencia emocional cuando muchas veces nos golpea situaciones donde lo que queremos es gritar, donde queremos hacer catarsis, de decir cualquier cosa, porque nos golpea ciertas situaciones, no solamente a nivel social, no solamente a nivel económico, sino también a nivel familiar, también a nivel de pareja, porque no he tocado el tema de la pareja, ya voy para allá, ya voy para allá, pero No, por nos favor. nos tocan ciertos temas. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional en ese sentido? Yo considero, y cuando hablabas, Leandro, creo que Capítulo Venezuela ha sido magistral, ha sido extraordinario. Nos hemos graduado de doctores de la vida sin saberlo, sin quererlo, porque evaluando las expresiones en mi experiencia en el programa, al principio era drenar, drenar. Después la gente fue cambiando, después ya la gente no quería conocer o saber aspectos desde el punto de vista político o politiquero, mejor dicho, y la misma gente fue cambiando, fue evolucionando, y eso incidió también en mí. Hubo un momento que yo ya no quería hacer programa, porque uno se satura, así como los sacerdotes tienen su guía espiritual que se tienen que confesar con otra persona para drenar, ustedes como psicólogos también tienen su terapia. Así es. Y hubo un momento que yo dije, ay, ya, no, esto no me... Yalesca, a quien agradezco además el crecimiento que ha tenido en la producción, ella me dice, Andreina, ¿estás asustada? ¿Estás emocionada? Y yo, es que mi amor, si no genera emoción, es que ya no es ahí, así como en las parejas, ahí no es. Entonces ya yo había perdido como ese point, ese toque y dije, no, aquí tengo que hacer algo. Empecé a hacer más yo en el programa y la gente se identificó, cosas más directas de efemérides, cosas culturales, aspectos de crecimiento, y fue un embudo para decir, estoy en contacto con las ventanas de las comunidades, seguimos dando información, pero desde otra óptica porque estamos en un momento histórico, social, que hay que transformar y seguimos transformando. Por supuesto que sí. Y esta la importancia que Bella, tiene. me encantó. Ella me observa, Sí. Ay, me observa, pero ella es una esponja. Sí. Ella es una esponja y ya lo veremos en algunos años. Sí, por supuesto que sí. Ya lo observamos, pero en Ari, algunos años. la parte social, la parte, esto que es tan importante de la familia, esto que es tan importante de cómo los patrones de crianza van a seguir fomentando y van a seguir criando niños, adolescentes con inteligencia o sin inteligencia emocional. Mira, es muy importante porque como lo hemos hablado muchas veces en distintos programas, ya sea en la radio, lo hemos hablado aquí en los capítulos del podcast, todo nace de la familia realmente. O sea, la familia es el primer sistema social en que nosotros nos desenvolvemos y como lo dice Albert Bandura, uno aprende observando. ¿Y qué es lo que sucede? Que si la familia no fomenta esa inteligencia emocional, por ejemplo, en los niños van a repetir todos esos patrones y a medida que van creciendo en la adolescencia, en la adultez, no van a tener inteligencia emocional. Entonces, cuando ellos empiecen o de repente escuchen a alguien, no, que la inteligencia, ellos van a quedar, pero es que esto no me lo enseñaron en mi casa. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos van a repetir ese comportamiento en todos lados. Por eso la importancia, ustedes padres que nos están viendo, por favor,
validen las emociones de sus hijos, validen y no minimicen absolutamente nada, porque de allí ellos van a partir y van a desarrollar su comportamiento, su personalidad. Y ojo, que esto lo vamos a hablar en un próximo capítulo, todas las heridas o todo lo que suceda en la niñez va a traspasar hasta la adultez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo empieza en la familia, pero si todos nos convertimos en voceros de salud mental, de inteligencia emocional, créanme que vamos a desarrollar una sociedad muchísimo más sana. André, ¿y tú, la inteligencia emocional, cómo va? A mí me cuesta mucho. ¿Sí? Yo te lo digo, o sea, yo no estoy con, ay, pero sí, pero es que mi familia, a mí me ha costado un mundo y parte del otro. Y tengo mis momentos de decir, tengo que frenar. Ya va, sí, la familia es la célula fundamental de la sociedad, qué lindo. Pero ha sido un proceso personal, como tú lo dices, increíble. Tuve un evento en el 2025, tuve un evento muy personal que pasé 15 días sin dormir, Leandro. 15 días sin dormir. Y yo decía, Dios mío, me parece tan hipócrita, yo misma, me parece tan hipócrita de tanto que uno habla y tantas situaciones y yo no poder dormir, oraba, meditaba, cerraba los ojos. Yo decía, Ella no fue a terapia con el psicólogo yo Leandro dije, Andara. no. Fue un duelo gestacional, un duelo que uno no se habla de ese duelo porque es un duelo que existe, es un funeral, es un muerto sin funeral, pero no se habla de ese tema y se anula el duelo gestacional muy temprano. Entonces yo decía, Dios mío, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que inventarse, hay que reinventarse y te lo confieso. Y en ese momento uno no quiere escuchar a nadie, no quiere ir a terapia, no molesté a Leandro, molesté a otras personas. Que en la distancia y en este crecimiento de vida dije, wow, qué increíble de no estamos solos y siempre hay que buscar ayuda por más información, cátedra, datos. Cuando tú lo vives, tú dices, wow, hay que pasar por esto para también tener empatía con el otro. Así que si ustedes están pasando por situaciones que les puede resultar un poco complicado decir cómo puedo gestionar esta situación, porque el problema muchas veces no es la emoción por la que tú estás atravesando, el problema es lo que haces con la emoción, que terminas haciendo cosas, que terminas diciendo cosas y después, ¿porque la dije? ¿Porque lo hice? Sí. Me arrepiento, dame una oportunidad. Muchacho, la oportunidad es hoy. La oportunidad que tú te tienes que dar para que la vida mejore y para que la vida te sonría es hoy. No puedes esperar mañana, no puedes esperar otro día. Es hoy. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros hablemos de algunas recomendaciones de cómo mejorar esa habilidad de la inteligencia emocional desde la psicología social, desde ese contacto que tiene Andreina con el periodismo y por supuesto algunas recomendaciones que yo daré desde la psicología clínica. Y antes de que ustedes cierren con las recomendaciones, un punto importante que no lo abordamos, al evadir la inteligencia emocional, cómo somatiza la sociedad. En algunos casos me sorprendí personas que cambió su aspecto físico de una manera increíble y uno dice, wow, lo que expresaban, no hubo un catalizador total y su cuerpo lo digirió. Ujú. Es que el Y cuerpo eso- siempre busca la manera. Si uno no habla, el cuerpo siempre va a buscar la manera de expresar todo lo que estamos callando. De una u otra forma, lo va a gritar. Créanme por experiencia propia que sí, es así. No, Ustedes han no es pasado pura por eso. Yo teoría. estoy evitando preguntarles, no se crean, no se crean. Yo estoy Es que Sí, yo, evitando me por imagino- es que yo no sé cómo estás por haciendo, porque supuesto. la periodista que tiene su programa que Es muy- es Es interesantísimo. muy extraño cuando uno lo entrevista. Uno dice, wow, uno se siente así, "Ay, ¿será que así se sienten nosotros? Como a la expectativa de qué va a ocurrir. Andreina Control, estás de invitada, querida. Sí. No, sí, pero mira, justamente antes de iniciar en la radio, que yo nueva, ustedes lo saben, yo le decía a Leandro, no, mira, o sea, yo voy a consulta porque estoy enferma y pasé con fiebre. Claro, era que yo no estaba hablando con absolutamente nadie de la ansiedad y el miedo que yo tenía al enfrentarme a algo totalmente nuevo. Así que sí, mi querida Andre. ¿Te acuerdas del jengibre? Sí, somatizamos. Estuve con una tos como un mes Una y yo me primicia, iba. primicia que no lo hemos hablado. Y yo me iba a hacer mi programa de radio con mi servilleta y pedacito de jengibre porque la tos a mí no me dejaba, pero yo dije primero muerta que faltar el programa. Y yo también tenía el jengibre ahí con ella. André, yo llegaba y me decía, ¿trajiste jengibre?
Sí, ese era el cóctel de jengibre, señores. Bueno, yo creo que una de las cosas bien interesantes para que nosotros podamos ir pensando en la inteligencia emocional tiene que ver precisamente con revisar nuestra historia de vida. O sea, desde el punto de vista clínico es bien importante que nosotros como individuo podamos decir, bueno, cómo soy yo, cómo he sido, cómo me han criado y qué he hecho. Esas consecuencias que tú has tenido a lo largo de la vida forma parte de tus aprendizajes. Los errores son tu aprendizaje. Los errores son tu mayor maestro. Si tú no aprendes de tus errores, estás condenado a volver a repetir los mismos errores. Entonces, yo te recomiendo simplemente que revises tu historia de vida, que comiences a darte cuenta de tus errores, que los asumas. Sí, lo hice. Sí, lo acepto. Y posteriormente vas a ir buscando las estrategias desde el punto de vista terapéutico, la lectura, ver, por supuesto, videos que te puedan ir enseñando, pero principalmente entender que parte de ti de asumir las consecuencias de tus errores. Mira, de la mano con lo que estás diciendo hay algo muy importante y es reconocer esos detonantes emocionales, porque hay muchas personas que de repente están en cierta situación y dicen, no, pero es que me puse así, empecé a temblar. Aprende a reconocer qué detonante emocional es el que te está afectando o qué situación en general es la que te afecta. Y de allí reconocer y darle un nombre a la emoción, porque hay muchas personas que dicen, ay, lo que pasa es que, no sé, me siento extraña, me siento que se me va a salir el corazón. Puedes estar experimentando ansiedad, nervios, entonces aprende a darle un nombre a esas emociones. Y algo que yo siempre lo recomiendo es llevar un diario emocional. Ya que tú aprendiste a reconocer esos detonantes emocionales, estudias tu historia de vida y además le das un nombre a la emoción, escríbelo y así tú llevas un control de qué me hizo sentirme mal, qué me hizo sentirme feliz y así vas teniendo un poquito una rutina mucho más calmada y no alborotada emocionalmente. Bueno, mi recomendación es definitivamente tener un presente de esa ayuda y esa asesoría. Así tú crees que te sientes el mejor del mundo, ir a una consulta, y esto no es publicidad para ellos, esto era un regalo para ustedes. Ir a consulta psicológica, si tienen su guía espiritual bien, pero siempre hay etapas o capas de la vida que están ahí como latentes, y siempre es mejor revisarlas a tiempo. Nosotros tenemos que ir ya terminando nuestra edición del día de hoy, no sin antes agradecer a Royal Studios, porque tú pones la idea y ellos la hacen posible. Así que agradecidos porque nos sentimos, por supuesto, en casa. Recordando que ustedes pueden compartir todos estos videos a aquellas personas conocidos que están interesados en mejorar su bienestar, mejorar su salud mental, mejorar toda la parte psicológica de su vida. Así que dale a compartir con todas esas personas. Andreina, agradecerte para que tú también le digas a todas las personas cómo pueden contactarte, qué días son tus programas, dónde pasan tu programa, cómo pueden ubicarte. Bueno, Andreina Terán está ahora como directora en Radio Decibel 88.7 FM, su programa En Contacto de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Y quiero enviar un saludo muy especial, con muchísimo afecto, a toda nuestra comunidad azul, porque si algo nos ha enseñado en este caminar es justamente el mundo del autismo, que ahí es donde la inteligencia emocional uno dice, wow, la lección de vida, el aprender y entender que la vida es un ratito. Por supuesto que sí. Ari, ya nos toca despedir. Se nos fueron los minuticos aquí en esta conversación que estuvo buenísima, de verdad. Andreina, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, yo me siento muy feliz porque estoy acompañada de dos profesionales, de dos grandes profesionales, y justamente se lo estaba diciendo Andreina antes de empezar a grabar. Yo quiero estudiar periodismo, yo quiero estudiar muchas cosas, entonces ver cómo puedes englobar un tema tan importante desde tu profesión es realmente hermoso y que además se junta con nuestro trabajo y con lo que Sin Estrés quiere transmitir. ¿Sabes por qué estaba tan alegre? También. Porque la inteligencia emocional radica no solamente en los dones y talentos, tenerlos para nosotros, sino compartirlos. Y que ahora tú seas, ahora con esa palabra tan utilizada de la generación de relevo, Ari, verte la emoción de que estás aquí y de que eres parte de este proceso y ahora eres otra bebé de Sin Estrés, uno dice, esta siembra siempre ha sido valiosa y felicidades. Ay, gracias, me vas a hacer llorar. André, pero yo también soy generación de relevo. No creo. Nosotros los invitamos para que nos sigan acompañando
en Sin Estrés, el podcast. Agradecidos con todos ustedes por haber llegado a esta parte de nuestro programa del día de hoy, esperando que nos sigan acompañando semana a semana. Así que nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Y recuerda, vive sin estrés.